antes del primer examen, les puse en Facebook que hoy la clase empezaba antes, porque probablemente, teóricamente, a las 10 voy a tener que terminar la clase. Veremos. Pero bueno, avancemos y si termino, termino, y si termino antes, mejor. Nos queda por ver el último rubro del gasto público asociado al concepto de bien preferente, que es lo que de alguna forma llamamos asistencia social. Ahora, primero vamos a hablar un rato sobre qué es la asistencia social. Porque siempre en economía y más en esta materia siempre hay que tener en claro, antes de hablar sobre algún tema, hay que tener en claro cuál es la definición conceptual que se está usando, porque si no se lleva muchas confusiones, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice que la educación es un bien público, cuando nosotros sabemos que no es un bien público. En fin. Esperen un segundo que me olvidé de algo muy importante. Bueno, ahora sí. Estamos en condiciones de avanzar sin ningún problema. ¿A alguien le quedó alguna pregunta de la clase pasada? Hoy es el último día, chicos. La clase que viene es repaso, así que si no traen las preguntas para la clase que viene... Bueno, entonces, si ustedes no tienen preguntas, avanzaremos. Si nosotros lo pensamos un segundo, no está muy clara la línea divisoria entre lo que es la asistencia social y lo que es la seguridad social. Y si prestamos atención a al final de la clase pasada, cuando debatíamos cuál podría ser la evolución de los... A ver, quiero mostrar una cosa. Espérenme un minuto. Justo hoy en la mañana un amigo me pasó una noticia que viene a cuento de lo que estamos charlando nosotros. Les quiero mostrar. ¿Dónde está?
Miren, ¿ven la pantalla? ¿No? Sí, se ve. ¿No? Todavía hay gente esperando para entrar. Esperemos que entre. Para recordar un poco la clase pasada, terminamos la clase sobre seguridad social planteando la diferencia entre los sistemas contributivos y los sistemas no contributivos, y planteando que desde ese punto de vista habría como una evolución natural, dadas las condiciones estructurales de los sistemas, de los mercados de empleo, perdón, de los mercados de trabajo, de los sistemas contributivos a los sistemas no contributivos, o en todo caso a un mix, ¿no? Porque habíamos dicho que la respuesta teórica que planteaban los especialistas en seguridad social es tener un sistema con dos pilares, un pilar contributivo, un pilar no contributivo. Todos los ciudadanos en edad de jubilarse tienen acceso a una pensión mínima, y aquellos ciudadanos que contribuyan tienen un plus. Bueno, aparentemente acá... yo pensé que era una noticia nueva y no es una noticia nueva, no había leído la fecha. No, en Estados Unidos, en España también están empezando a discutir el tema de las pensiones no contributivas. ¿Por qué les traigo esto? Justamente porque si nosotros empezamos esta serie de 4 clases hablando sobre bienes preferentes a partir de revisar el presupuesto y ver que los rubros del gasto público que explican la mayor parte del presupuesto se asocian con el concepto de bien preferente. Ahora, en el presupuesto, según la clasificación presupuestaria por finalidad y función, que era la que habíamos visto la clase anterior o la anterior, se diferencia justamente entre el gasto en seguridad social y el gasto en promoción y asistencia social. Si miramos las definiciones, presten atención a estas dos definiciones que aparecen acá. ¿Cómo era esto que dibujaba? Pingui, 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 ¿dónde está? Dibujar, ¿no? A esta, que a esta. Tan, 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 tan. Y van a ver que la diferencia entre los dos criterios, o mejor dicho, entre las dos categorías de gasto, básicamente radica en que serían gastos de seguridad social. Había alguien que quería entrar y yo no le estoy dejando entrar. Serían gastos de seguridad social los gastos que se originan en un sistema contributivo. ¿No? Porque fíjense que los enunciados son iguales. Básicamente. Es gasto público que va a parar a gente que necesita plata. En un caso es gente que dejó de trabajar, y en el otro caso no hace mención a su condición de trabajador o no, sino hace mención a su necesidad. ¿No? De hecho, recordemos que justamente parte del problema del mercado de trabajo en el siglo XXI es que si tengo 30% de la gente fuera del mercado formal, yo puedo deducir que esa persona contribuyó al proceso productivo porque durante 30 años
eh, deduzco que tuvo ingresos suficientes para consumir y que ahora que no puede trabajar, que ahora que me está demandando asistencia estatal, está haciendo porque no tiene más trabajo. Pero obviamente, si la persona trabaja en negro, no hay registros de que esa persona trabaja. No, Miguel, esto es una metodología de clasificación presupuestaria. O sea, cuando nosotros miramos el presupuesto, lo que tenemos que saber es qué hizo, qué leyó, qué manual, qué instrucciones siguieron las personas que hacen la contabilidad pública, ¿no? Entonces, si uno mira esto, uno lee y dice, ok, las asignaciones familiares, miren, acá está la trampa maravillosa. Una persona que trabaja, que contribuye que ha dejado, o sea, miren la trampa. Dice, acciones inherentes a complementar el sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo. O sea, que se jubiló, dice eso, por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones. O sea, está clarísimo que los primeros tres renglones, la primera oración, hace referencia al sistema de jubilaciones. Pero la segunda oración hace referencia a las asignaciones familiares y a los seguros de desempleo. O sea, una persona trabaja en relación de dependencia, cobra asignación familiar. Eso sería un gasto de seguridad social. Una persona trabaja, la echan, cobra seguro de desempleo, esto sería un gasto de seguridad social. Ahora, la gran pregunta es, ¿no? Como ustedes saben, ¿cuál es el principal programa de asistencia social vigente en Argentina? La UH. La UH. ¿La UH qué es? ¿Es un programa de asistencia social, como acabo de decir yo? ¿O es un programa de seguridad social? Porque la UH es el equivalente a la asignación familiar, ¿no? Como ustedes saben, si yo soy un trabajador en relación de dependencia que gano menos, no me acuerdo cuánto era, creo que era como 5 salarios mínimos, creo que es el máximo, tengo derecho a cobrar una asignación familiar. Si no soy un trabajador formal, o sea, si no tengo un trabajo en blanco y tengo hijos, tengo derecho a cobrar la UH, que es un monto equivalente a la asignación familiar. O sea, dos personas que tienen hijos menores de 18 años cobran por hijo el mismo monto. A uno la llamamos asignaciones familiares, a otro la llamamos AUH. ¿No? Acá está la discusión metodológica que no importa, no es un problema que tenemos que resolver nosotros. Simplemente quiero mostrarles cómo hay grises, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que la asistencia social es un bien preferente. Justamente la asistencia social, como dice acá bien claro, no deja dudas esta frase. ¿No? Acciones inherentes a la protección y ayuda directa a personas necesitadas. O sea, es un concepto súper amplio. No tenés trabajo, nunca trabajaste, necesitas plata, te doy. Básicamente. Ese es el criterio. Bueno, avancemos un poquito más. ¿Cómo era? Yo quería borrar todo esto.
Tingui, tingui, tingui. ¿Hay alguien más afuera? No hay nadie más. ¿No? De nuevo, aparentemente la diferencia, según la metodología, sería que aquellos que han realizado contribuciones, valga la redundancia, a los sistemas contributivos, o sea, aquellas personas que han tenido relación de dependencia y por lo tanto sus empleadores pagaron los impuestos al trabajo y reciben algún tipo de prestación, a eso lo llamamos seguridad social. Aquellas personas que reciben alguna prestación del Estado y no han tenido trabajo en relación de dependencia, programas no contributivos, lo llamamos gasto asistencial. No, el punto claro, que ya ustedes deben tener, valga la redundancia, claro, es que desde el punto de vista de las justificaciones que nosotros desde la teoría del bienestar encontramos a los distintos tipos de gasto, ya sea asistencia social o seguridad social, no vemos diferencia, es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Es darle de comer a una persona, darle plata para que pueda, o darle de comer o darle plata, cualquiera de las dos cosas. Sea una transferencia en especie o sea una transferencia monetaria. A una persona que tiene un hijo menor de 18 años, o darle esa misma plata o equivalente a una persona que es mayor de 65 años. La verdadera razón, la razón que motiva ese gasto, es justamente que la sociedad considera ese tipo de gasto un bien preferente. ¿Se entiende la diferencia entre gasto asistencial y gasto en seguridad social? Lo importante es que, como dice esta primera diapositiva, ambos son gastos sociales. Justamente, gastos sociales, entre gastos sociales y gastos y bienes preferentes, no hay casi ninguna diferencia, es un sinónimo. Lo que metodológicamente nosotros llamamos gasto social, ¿no? Gastos sociales destinados a acciones inherentes a la prestación de salud, asistencia social, seguridad social, educación, cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda, agua potable, alcantarillado y otros servicios urbanos. Todos esos bienes y servicios son bienes rivales, no son bienes públicos. ¿Por qué el Estado decide gastar en esos rubros? Porque los considera un bien preferente. El primer gran debate metodológico teórico respecto del gasto social, del gasto en asistencia social, retoma todo lo que dijimos en las dos primeras clases de bienes preferentes respecto al debate de subsidio a la oferta y subsidio a la demanda. ¿No? El primer punto, el primer gran dilema es si una vez que el Estado decide gastar en programas asistenciales, ¿qué es mejor? ¿Transferencias monetarias o transferencias en especie? Transferencias monetarias es, tomá, te doy plata, gastalo. No tenés para comer, te doy plata, tomá, anda ahí, cómprate comida. Transferencias en especie es, no tenés plata para comer, tomá, te doy esta bolsa de comida o esta caja con comida. Comé. Nuevamente, una vez más, lo que está atrás de este debate o de esta disyuntiva son las distintas visiones respecto de qué debe primar. Si debe primar el Estado paternalista, yo soy papá Estado, te voy a decir lo que tenés que comer,
o la soberanía del consumidor. Deja que el individuo libremente, una vez que le levantamos la restricción, ¿no? Este individuo tenía una restricción de recursos, de escasez de recursos, le damos los recursos al individuo, le damos dinero al individuo y que el individuo libremente elija, porque creemos que la libre elección del consumidor es lo mejor. Bueno, los argumentos que se suelen usar para justificar las transferencias en especie, digo, para que entendamos todo, desde el punto de vista de la microeconomía, en principio, las transferencias monetarias son superiores a las transferencias en especie. ¿Por qué? Porque justamente con las transferencias monetarias resuelvo el problema de ingresos y dejo que opere la soberanía del consumidor. Toma la plata, gastala en lo que quieras. Entonces, en teoría, desde el punto de vista, o sea, si estamos en un mundo ideal donde solamente existe un problema, el problema es que hay gente que no tiene plata para comer, la mejor solución sería las transferencias monetarias. En la vida real tenemos problemas de la vida real, ¿no? Como dijimos antes de empezar con esta serie de clases, a las fallas de mercado le tenemos que oponer las fallas del gobierno. Entonces, surgen opiniones en contra de las transferencias monetarias que tienen que ver con los problemas del clientelismo y de la corrupción. ¿No? Hay un trade-off acá. O sea, imagínense, apliquemos el conocimiento económico que nosotros aprendemos. Ustedes deben recordar, asume el gobierno del presidente Fernández, hace ese acto con la mesa del hambre, yo no me acuerdo cómo se llamaba, y a los 2 meses, creo, al menos, apenas en enero creo que fue, gran escándalo público, porque los periodistas hacen su trabajo, leen el boletín oficial y descubren que el Ministerio de Desarrollo Social, que era el encargado operativo del programa de Argentina contra el Hambre, compra fideos más caros que los que vos lo compras en el supermercado. Un paquete de fideos que compraba el Ministerio de Desarrollo Social era más caro que yo voy al chino acá a la vuelta y que lo compro. Entonces, gran escándalo, acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Estado debería hacer transferencias en especie en lugar de transferencias monetarias? ¿No? ¿Qué argumento, además del argumento filosófico y ideológico del Estado paternalista, podemos encontrar para justificar las transferencias en especie? Bueno, ahí es donde entra... ¿Cómo? Asegurarse la alimentación y que no gaste esos recursos en otros bienes. Ajá. Ese es un punto, ¿no? El punto es, no creemos que los individuos sean racionales y tomen las mejores decisiones. Entonces, como no creemos, ¿no? Eso en realidad es el costado negativo, por decirlo de alguna forma, de la idea del Estado paternalista. Yo te voy a dar la comida porque vos si no te vas a gastar la plata en otra cosa. Y vos en realidad necesitas comer y no necesitas gastarte la plata en otra cosa. Entonces, para asegurarme de que vos no te gastes la plata en otra cosa, ¿no? Con la misma lógica que habíamos discutido los vouchers de educación y los vouchers de salud. Es la misma lógica. No te doy plata porque si te doy plata te la gastás en otra cosa.
Es divertido desde el punto de vista lógico y epistemológico cómo gente que suele estar en contra del Estado paternalista difunde argumentos basados en el Estado paternalista. No. Hay otro argumento que no tiene que ver con la ideología o con la discriminación de las personas, sino que es estrictamente económico. Si yo tengo 1.000.000 de pesos y quiero darle de comer a 10.000 personas, ¿cómo van a comer más esas 10.000 personas? Si yo les reparto 100 pesos a cada una, o si yo agarro y con ese 1.000.000 de pesos voy a una fabricante de fideos o de lo que... Perdón. O de la comida que querramos comprar y hago una compra mayorista. ¿Cuándo compro más barato? Cuando se compra Y la economía de comida escala te para diría las que 10.000 personas. Claro, exactamente, ¿no? Nosotros en economía aprendemos un concepto básico que es el concepto de economías de escala, que en este caso deriva en el poder de compra. El argumento a favor de las transferencias en especie deriva del poder de compra del Estado. El Estado comprando. O sea, hoy en el boletín oficial salió la noticia de que el Estado había comprado, no me acuerdo si era 1.000.000 o 500.000 frascos de mermelada de membrillo, a 78 pesos cada una. No, claro, el poder de negociación que vos tenés cuando querés comprar 1.000.000 o 500.000 frascos de mermelada es muy distinto a que cuando cada consumidor va al chino de la vuelta de la casa y quiere comprar un frasco de mermelada de membrillo. O sea, a favor de las transferencias en especie tenemos el argumento del poder de compra, que sería más barato y por lo tanto más eficiente hacer una compra centralizada que descentralizar los recursos en cada individuo. Acá es donde aparece el problema. Bueno, ¿y qué hacemos con la corrupción? No, en la práctica tenemos corrupción. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la corrupción? Bueno, para evitar la corrupción, en lugar de de que una persona, un funcionario público, tenga que hacerse cargo de comprar tantos kilos de fideos, o tantos paquetes de fideos, o tantos frascos de mermelada, repartimos la plata. O sea, hay un trade-off, porque en realidad cuando repartimos la plata sabemos que vamos a comprar menos mercadería. Pero nos curramos, valga el fallido. Nos curamos en salud y resolvemos el problema de la corrupción. Mejor dicho, resolvemos entre comillas, ¿no? Porque también hay distintos mitos urbanos que dicen que con la UH el Estado le da a la gente una tarjeta donde cada familia, cada madre recibe en su cuenta la plata, y tenemos las leyendas o mitos urbanos o denuncias en la justicia donde hay gente que le pide a esas personas que reciben esa plata una parte. Amén de muchos casos que han salido en las noticias de gente que recibe AUH y es, no sé, legislador, por ejemplo. Concejal de un municipio que recibe AUH. Cosa que en teoría no podría hacer porque la ley lo prohíbe. El segundo trade-off que tenemos que estudiar es la opción entre transferencias condicionadas y transferencias de libre disponibilidad. ¿Qué es una transferencia condicionada? ¿Cómo? Se está por cortar. Bueno, no importa, cuando se corta nos subimos de nuevo. Transferencia de libre disponibilidad, te doy la plata y vos haces la plata
con la plata lo que quieras. Transferencias condicionadas,